los medios de impugnación. Ya nos toca lo que es la etapa de las impugnaciones. Es importante, ¿verdad?, que recordemos que dentro de las etapas del proceso penal, pues tenemos lo que es la etapa preparatoria, la etapa intermedia. Asimismo, pues tenemos la etapa del debate, la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución, ¿verdad?, penal. Pero recordemos que no es tanto este orden, ¿verdad? Sí sabemos que que la primera etapa pues va a ser la etapa preparatoria, la segunda la etapa intermedia, tercera el debate o etapa de juicio, y asimismo pues sabemos que después de esta sigue la ejecución de esa sentencia, ¿verdad?, que se ha pronunciado. Pero es importante que nosotros tomemos en cuenta que esta etapa de impugnaciones, pues es cierto, ¿verdad?, que nosotros vamos a poder impugnar esos fallos que nos están pronunciando al final del proceso, pero recordemos que esta etapa de impugnaciones, pues también los medios de impugnación pues se utilizan, ¿verdad?, en cualquier momento del proceso penal. Porque si usted no está de acuerdo pues con una resolución, ¿verdad?, en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia, en la etapa de juicio, pues usted puede hacer uso de estos recursos. Por esa razón es que el día de hoy pues vamos a conocer así, ¿verdad?, las impugnaciones. Entonces, por esa razón vamos a pasar a, a poder establecer, ¿verdad?, determinar cuál es nuestro objetivo de clase para hoy. Y pues el objetivo de la clase para hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, pueda conocer de los medios de impugnación idóneos que regula el Código Procesal Penal a efecto de recurrir ante las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en marco al proceso penal guatemalteco. Bien, entonces en este momento pues vamos a proceder, ¿verdad?, a darle el desarrollo correspondiente al tema, ¿verdad?, que nos corresponde en este momento. Es importante, ¿verdad?, abarcar todos estos medios para que nosotros pues estemos también pues ahí sí que conscientes a qué se refiere pues cada uno. Por lo tanto, vamos a iniciar, ¿verdad?, que las impugnaciones van a ser todos aquellos medios procesales establecidos en nuestro Código Procesal Penal, por medio de los cuales, ¿verdad?, las partes procesales solicitan ante un juzgado o tribunal la revisión o consideraciones, ¿verdad?, de una resolución judicial por considerarse injusta o ilegal, ¿verdad? ¿Con qué objetivo se va a utilizar estas impugnaciones? Pues con el objeto de que la resolución impugnada pueda ser revocada, ¿verdad?, modificada o anulada en su caso, ¿verdad?, ya sea por el mismo órgano jurisdiccional que la emitió o por otro órgano jurisdiccional superior. Bien. Asimismo, es importante que antes de entrar de lleno, pues nosotros así en general, pues sepamos
algunas cuestiones, como lo es algunos presupuestos procesales para las impugnaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, los recursos para poder ser declarados admisibles y tramitados deberán, ¿verdad? Primeramente, cumplir con los requisitos de tiempo, modo y forma establecidos en nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Para cada uno de estos recursos. ¿Por qué razón? Porque usted debe de tomar en cuenta siempre, ¿verdad? Que no se le pase el tiempo. Hay algunos que se van a interponer dentro de unos 3 días, 5 días, 15 días. Bueno, entonces usted tiene que saber que no se le pueden pasar esos 3 días, porque si no, su recurso pues será rechazado, ¿verdad? Por no estar en tiempo. Modo, es decir, si es de forma escrita, de forma verbal, entonces, por esa razón es de que se encuentra el modo y la forma, ¿verdad? También recordemos que en este caso también se establece por nuestra ley procesal que los recursos pues deberán de llevar integrados los motivos, ¿verdad? Fundamentados. Entonces, si no lleva estos, pues pueden a veces ser rechazados, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta estas cuestiones, ¿verdad? De tiempo, modo y forma que establece nuestra ley procesal. ¿Para qué? Para que no sea rechazado nuestro recurso planteado. Por ejemplo, el recurso de apelación deberá interponerse, ¿verdad?, por escrito dentro del término de 3 días de notificada la resolución judicial, según el artículo 399 de nuestro Código Procesal Penal. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta ese tiempo, modo y forma en que nos está estableciendo la norma jurídica. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a tomar nosotros en cuenta, por ejemplo, el principio de taxatividad. La impugnabilidad puede ser estudiada, ¿verdad? Desde 2 puntos de vista, desde la impugnabilidad objetiva y la impugnabilidad subjetiva. Para que ustedes me comprendan, voy a cambiar un instante la presentación para que no se pierdan de lo que estoy hablando. Permítanme un instante. Espero que la diapositiva se logre ver bien. Yo les estaba comentando, ¿verdad?, que de la etapa de impugnaciones, y ahorita estamos en lo que es los presupuestos para las impugnaciones, y estamos hablando sobre el principio de taxatividad, y que pues divide las impugnaciones, ¿verdad?, la impugnabilidad en una impugnabilidad objetiva y una impugnabilidad subjetiva, ¿verdad? Entonces, para que ustedes, pues, no se me vayan a perder ahí, ¿verdad?, de lo que yo estoy hablando. Nos referimos a la impugnabilidad objetiva ab initio, la cual se refiere, ¿verdad?, a las resoluciones judiciales que pueden ser atacadas mediante un recurso, ¿verdad? Es decir, que son susceptibles de ser atacadas mediante un recurso de los previstos en nuestra legislación procesal.
considerados, ¿verdad?, en la doctrina como un principio de legalidad en materia recursiva. Por ejemplo, el Código Procesal Penal en el artículo 404, en su numeral 13, pues establece, ¿verdad?, expresamente que puede ser apelable el auto dictado por un juez de primera instancia en el que se declara la falta de mérito a favor del sindicado. Es decir, que dicha resolución pues goza de impugnabilidad objetiva, ¿ya? Entonces a eso se refiere la impugnabilidad objetiva. No se produce la impugnabilidad objetiva en aquellos casos en los que los actos procesales se hayan realizado o cumplido con inobservancia de las formas y condiciones previstas por la ley. Y la parte interesada no hace la protesta o solicita la subsanación del acto, porque de esta manera, pues queda consentido tácitamente, perdón, el vicio, ¿verdad? Entonces, por esa razón, se considera que los autos que no, donde no procede la impugnabilidad, o sea, los medios de impugnación, pues son aquellos autos, por ejemplo, de procesamiento, auto de apertura a juicio, auto de admisibilidad de prueba. ¿Por qué? Porque pues ahí, ¿verdad?, no cabe esta impugnabilidad objetiva, ¿verdad? Porque se ha cumplido las formas y condiciones establecidas en nuestra ley procesal para que estos se cumplan. Bien, ahora pasamos a lo que es la impugnabilidad subjetiva. In fine, la facultad que le asiste a los sujetos procesales para hacer uso de esos recursos establecidos en la ley procesal. ¿Ya? La facultad para el ejercicio de esos recursos y que exclusivamente le corresponde a las partes. Es decir, que la facultad para promover el recurso en contra de las resoluciones judiciales le es conferida únicamente a las partes que tengan interés en el proceso penal. ¿Ya? En ese nadie más puede impugnar, ¿verdad? Si no tiene, pues, si no tiene ningún interés, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues a eso se refiere lo que es la impugnabilidad subjetiva. La ley procesal, ¿verdad?, establece quiénes podrán ser los sujetos procesales. En este caso, pues recordemos que está el Ministerio Público, el querellante adhesivo, el acusado y su defensor, el tercero civilmente demandado, ¿verdad? Entonces, no podemos pretender que el juez venga y quiera impugnar sus propias resoluciones, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la ley es clara en establecer quiénes son esos sujetos procesales, que tienen la facultad de plantear los recursos o, en su caso, los remedios procesales en los cuales se incluye la capacidad legal y el interés procesal, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta estas circunstancias, estas impugnabilidades que regula este principio de taxatividad, para que nosotros sepamos cómo es que vamos a iniciar con un recurso, ¿verdad? Entonces, también es importante que abarquemos lo que es la temporalidad. La temporalidad, ¿verdad? Los recursos establecidos en la ley, pues deberán plantearse en los plazos establecidos para su admisibilidad. A eso se refiere la temporalidad. Usted no puede decir, ay, sí, se establece que son 3 días y, bueno, no tengo tiempo, lo voy a ir a plantear el cuarto día, ¿no? Es que no es que usted quiera o a usted se le dé
porque lo va a ir a interponer el día 4, ¿verdad? La ley es clara. Si usted lo interpone fuera del tiempo, se lo rechaza por no estar en tiempo. Entonces hay que cuidar esa temporalidad. ¿Para qué? Para que nosotros no quedemos mal con nuestros clientes. Asimismo, hay una clasificación doctrinaria de los medios de impugnación. Les estoy dando esto porque es importante que nosotros lo tomemos en cuenta antes de entrar de lleno a ver cada uno, ¿verdad? Individualizados los recursos y remedios que tenemos en nuestro Código Procesal Penal. Por esa razón, se establece, ¿verdad? Doctrinariamente que se tiene remedios y que se cuenta con recursos. Los remedios, pues, son aquellos medios recursivos, ¿verdad? Que se interponen ante el juez, el mismo juez que dictó la resolución, de tal manera que es el mismo juez quien debe de darle trámite y resolver el fondo del recurso interpuesto sin necesidad, ¿verdad?, de que conozca el tribunal de alzada. O, pues, lo cual significaría, ¿verdad?, una pérdida de recursos para el Estado y tiempo de las partes, ¿verdad?, haciendo más complejo el proceso. Es decir, que para que usted me comprenda, si un juez de primera instancia se está interponiendo un remedio, este lo va a conocer, este lo va a admitir, este lo va a resolver, ¿verdad? Entonces, para no molestar, pues, a un superior. El recurso es un medio recursivo que los sujetos procesales pueden hacer uso, ¿verdad?, para solicitar, pues, la modificación, revocación u anulación de una resolución judicial por causarles agravio, ¿verdad?, que se interpone ante el juez que dictó la resolución, de tal manera que es el mismo juez quien debe de darle trámite y elevar las actuaciones, ¿verdad?, a un órgano superior competente. ¿Para qué? Para que éste pueda resolver el fondo del recurso interpuesto, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación que se tiene en cuanto a los medios de impugnación. Por lo tanto, según los juristas, se pueden dividir, ¿verdad? Pues nuestro Código Procesal Penal, pues en sí no establece remedios y no establece recursos, pero los juristas han dividido, ¿verdad?, los remedios y los recursos de impugnación. Dentro de esos remedios procesales se clasifican, ¿verdad?, lo que es la queja, pero la que se encuentra establecida en el artículo 179 de nuestro Código Procesal Penal. Asimismo, también tenemos lo que es la rectificación, establecida en el artículo 180 y 284 del Código Procesal Penal. La revisión de las medidas de coerción también son consideradas doctrinariamente como un remedio procesal. Recordemos que está establecida en el artículo 276 y 277 de nuestro Código Procesal Penal. La reforma del auto de procesamiento establecida en el artículo 320 también se considera como un remedio. Asimismo se encuentran, pues, otros, ¿verdad?, para hacer notar la actividad procesal defectuosa, pues a través de la protesta de anulación
y reclamo de subsanación, ¿verdad? Artículos 281 y 282 del Código Procesal Penal. Dentro de los remedios, pues se encuentran esa clasificación, ¿verdad? Pero por eso les aclaro que es una clasificación pues que el jurista pues ha hecho debido a que los legisladores que hicieron nuestro Código Procesal Penal, que lo elaboraron, pues no los dividieron como tal, ¿verdad? Entonces, por esas razones de que se los doy a conocer así. También los juristas, pues ellos consideran que dentro de los recursos procesales que se tiene, pues está la siguiente clasificación. En primer lugar, los recursos de carácter ordinario, reposición, apelación, queja, apelación especial, los cuales se encuentran regulados, ¿verdad?, del artículo 402 al artículo 415 del Código Procesal Penal. Ahí encontramos lo que son los recursos de carácter ordinarios y tenemos los recursos de carácter extraordinario. ¿Cuáles son esos recursos de carácter extraordinario? Los establecidos en el artículo 437 al 453, que son casación y revisión, ¿verdad? Que recordemos que son los recursos, lo último que podemos nosotros utilizar, ¿verdad? Después de haber utilizado, si usted utilizó pues una reposición, una apelación o una apelación especial, ¿verdad? El último recurso que usted puede utilizar pues es la casación. Si con la casación pues no se ha podido resolver nada, pues usted pide una revisión y ahí ya se ha formado una cosa juzgada, ¿verdad? Bien, entonces en este momento pues yo les voy a dar a conocer, quisiera que ustedes se trasladaran a su artículo 179 del Código Procesal Penal. Ahí pues nosotros tenemos lo que es el remedio procesal de queja, ¿verdad? Los sujetos procesales pueden hacer uso de este elemento, de este remedio, procesal, cuando consideren, ¿verdad?, que el órgano jurisdiccional no ha dictado una resolución que responda la petición sometida a su consideración, ¿verdad?, en los plazos establecidos en nuestra ley procesal, ¿verdad? O en su caso, en la ley del organismo judicial, porque hay veces que hay ciertos plazos que se toman, pues, en base a lo establecido en esta ley del organismo judicial. Estos, pues, acudir ante el órgano jurisdiccional inmediato superior en queja para el efecto, ¿verdad? Dicho órgano superior dará trámite a la queja y solicitará informe al juez o tribunal denunciado para resolver, ¿verdad?, lo que corresponda y emplazará al juez o tribunal que esté denunciado para que atienda, ¿verdad?, la petición que le fue planteada y dicte la resolución correspondiente. No confundir con el recurso de queja, ¿verdad?, que se encuentra regulado en el artículo 412 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque este que se encuentra dentro de los recursos, pues se refiere a la inconformidad por no otorgar un recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes. Este de queja establecido en el artículo 179 es para que el juez resuelva nuestra petición, mientras que el establecido como recurso en el artículo 412 es para indicar
que no ha querido aceptar nuestro recurso de apelación, ¿ya? A eso se refiere. Esa es la diferencia entre el remedio y el recurso. Tenemos la rectificación en el artículo 380. Ahí, pues, el juez o tribunal puede hacer uso de este remedio procesal, el cual procede de oficio luego que se ha dictado una resolución en la cual, ¿verdad?, se cometió un error o una omisión material, permitiéndole al juez o al tribunal corregir, ¿verdad?, su misma resolución dentro de 3 días, ¿verdad? Entonces, siempre que no implique una modificación esencial, ¿verdad? Porque también tenemos que tomar en cuenta esa situación. Después tenemos lo que es la revisión en el artículo 276. Usted se puede ir a su artículo 276 y ahí tenemos la revisión de las medidas. Esto ya lo hemos nosotros platicado, ya hemos analizado esta situación, ¿verdad? Que es para ver cómo es que se da esta revisión de las medidas, ¿verdad? Ese es el objetivo del remedio de la revisión de las medidas. Igual hemos analizado la reforma del auto de procesamiento establecida en el artículo 320, así que pues no voy a ahondar a esto porque esto pues ya lo vimos, solo se lo estoy dando de que usted sepa que se ha considerado por los juristas como un remedio procesal. Bien. En el artículo 181, ahí tenemos nosotros y 82. Tenemos presente lo que es el remedio, ¿verdad? Que se refiere a la actividad procesal defectuosa. No es considerada como un recurso ni tampoco, ¿verdad? Más bien, ¿verdad? Es un acto para que se pueda solicitar ante el órgano jurisdiccional en donde se marca el principio básico, ¿verdad? De la observancia de la formalidad, de la forma y condiciones establecidas en nuestra ley procesal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se tenga un buen desarrollo del proceso penal. Asimismo, se describen, ¿verdad?, las instituciones que pueden utilizarse, ¿verdad?, para demostrar cuándo no se observan esas formas del proceso. En caso de vicios o defectos, ¿verdad?, en donde se vean vulnerados los derechos fundamentales del sindicado o de las demás partes procesales, ¿verdad?, en el proceso penal, respetando el principio del debido proceso y donde se establece que los tribunales y los sujetos, ¿verdad?, procesales, pues no podrán variar las formas del proceso ni sus diligencias o incidencias, ¿verdad? Entonces, para eso, el artículo 181 del Código Procesal Penal establece que no podrá ser valorado para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos cumplidos con inobservancia de formas y condiciones previstas en este código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiera protestado oportunamente de él. Asimismo, pues el artículo 182, ¿verdad?, nos establece la protesta de anulación,
¿verdad? Acá pues establece que el interesado pues deberá reclamar la subsanación del defecto o protesta por él mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, ¿verdad? Cuando haya estado presente el mismo. Quiere decir que se hace la protesta durante la audiencia, no después. Usted la debe de hacer de una vez en la audiencia. Se ha observado, ¿verdad?, que la defensa o los sujetos acusados, pues en su mayoría utilizan la institución denominada protesta. Es decir, que si se observan una actividad procesal defectuosa, dejan asentada su inconformidad. Ya la protesta es que usted está inconforme con lo que se está dando en la audiencia porque no está debidamente como lo establece la ley procesal. Por lo tanto, usted protesta y la deja sentada, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el juez o tribunal pues lo tome en consideración y así pueda rectificar el acto anómalo a fin de evitar, ¿verdad?, un juicio con procedimiento defectuoso. Tenemos lo que es también en el artículo 282, lo que es el reclamo de subsanación. Ahí en el segundo párrafo, pues usted se puede, el tercer párrafo, perdón, se puede usted dar cuenta que se indica el reclamo de subsanación deberá de describir el defecto, individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución de que corresponda, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta pues esta situación. Ahora bien, esos son los recursos, los remedios procesales establecidos en nuestro Código Procesal Penal. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son los recursos procesales. Facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales pues serán recurribles solo por los medios y los casos expresamente establecidos, ¿verdad? Pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto, según el artículo 398. En cuanto a la interposición, ahí vamos a ver nosotros lo referente a lo que es que para ser admisibles, ¿verdad?, los recursos pues deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo, modo y forma, ¿verdad?, que determine pues en nuestra ley procesal. El desistimiento. Quienes hayan interpuesto, ¿verdad?, un recurso pueden desistir de él antes de su resolución sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esta situación. Bien. Vamos a iniciar ya a platicar sobre lo que son los recursos procesales, ¿verdad?, de carácter ordinario. Vamos a iniciar con lo que es el recurso de reposición. Usted se puede ir a su artículo 402, ahí, y el 403, pues estos regulan todo lo referente a este recurso, ¿verdad? Podemos indicar que el recurso de reposición, pues es un medio de impugnación para el cual necesita para su interposición que se analice de dos supuestos, siendo el primero las resoluciones judiciales sin previa audiencia y el segundo
pues las resoluciones judiciales dictadas dentro del trámite del juicio, es decir, dentro de la audiencia de debate. Así que vamos a analizar, ¿verdad? Estas dos procedencias para que usted me comprenda. Vamos a ver la primera procedencia, que es la reposición contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, ¿verdad? Establecido en el artículo 402 del Código Procesal Penal. Este medio de impugnación pues va a proceder contra esas resoluciones dictadas por el juez o tribunal de sentencia sin previa audiencia y que las mismas, ¿verdad?, no sean objeto de recurso de apelación. Hay que tomar en cuenta y tener cuidado con eso. Es decir, que para su interposición se debe analizar que la resolución judicial no esté contemplada dentro del catálogo de resoluciones expresamente establecidas en el artículo 404, que es el recurso de apelación, ¿verdad? Interposición, trámite y resolución del recurso de reposición contra las resoluciones judiciales dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. De primero, usted debe tomar en cuenta que debe de ser interpuesto dentro de 3 días de dictada la resolución ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Debe de interponerla por escrito, fundado señalando el agravio ocurrido. Ojo, si usted no lo fundamenta y señala el agravio ocurrido, se lo pueden denegar, ¿ya? Se lo pueden rechazar, porque no cumple los requisitos establecidos en nuestra ley procesal. Bien, el juez o tribunal le dará trámite procediendo a examinar nuevamente la resolución y resolverá dicho recurso dentro de los 3 días de dictada la resolución que considere, ¿verdad? Dictando la resolución que él considere dentro de esos 3 días. Ahora bien, tenemos por otro lado lo que es el otro supuesto de procedencia. Contra las resoluciones estimadas, durante el trámite de juicio, ¿verdad? Establecidas en el artículo 403 del Código Procesal Penal. Es decir, en el debate. Eso es lo que usted debe de recordar. El Código Procesal Penal establece en este artículo que las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se va a interponer oralmente. Ya ahí estamos viendo lo que es, recordemos las circunstancias, ¿verdad? Tiempo, modo y forma, ¿verdad? Entonces, se hará de forma oral y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo, ¿verdad? En lo posible, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer el juez. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación, a que se refiere a la que estábamos hablando, ¿verdad? Como remedio. La apelación especial para caso, ¿verdad?, de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el artículo interpuesto, el recurso interpuesto, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta. Si el juez no resuelve, usted puede presentar pues una protesta de anulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, en el artículo 282. ¿Por qué? Porque no le están resolviendo, ¿verdad? Este recurso es de suma utilidad y
mayor, ¿verdad? Uso durante las audiencias, porque si usted no está de acuerdo, pues usted puede hacer uso de este, ¿verdad? Se va a interponer inmediatamente de dictada la resolución judicial ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Usted lo debe de hacer de forma oral, indicando igualmente el agravio ocurrido. Asimismo, el juez o tribunal le va a dar trámite, procede a examinar nuevamente su resolución y va a resolver inmediatamente de forma oral, en la misma audiencia. Es importante recordar esto. Es importante también saber que la reposición es el único recurso establecido, ¿verdad?, en la ley procesal para que se conozca el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución. La reposición durante el juicio pues equivale, ¿verdad?, a la protesta de anulación. Es importante y se lo recuerdo para que usted lo tome en cuenta, ¿verdad?, que deviene a ser vinculante para la apelación especial en caso corresponda. Bien. Esto es lo referente a lo que es el recurso de reposición. Ahora pasamos a lo que es el recurso de apelación, establecido en el artículo 404 al artículo 411 del Código Procesal Penal. De conformidad con la normativa, ¿verdad?, que regula la apelación, pues se puede definir esta como un medio de control de legalidad jerárquico, ¿verdad?, sobre los autos o resoluciones interlocutorias dictadas por los jueces de primera instancia, que resuelvan pues puntos de derecho que hacen posible o no la continuidad del proceso en iguales o distintas circunstancias, ¿verdad?, a las que originaron circunstancias que lo originaron, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Bien, este recurso de apelación se considera como un recurso de alzada, que será tramitado y resuelto por una sala de la Corte de Apelaciones, la que tendrá el conocimiento del proceso y conocerá solo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refiere el agravio, ¿verdad?, permitiendo que el Tribunal de Apelaciones confirme, revocar, reformar o adicionar la resolución recurrida. Así que en la práctica se le ha denominado pues un recurso de apelación genérica, ¿verdad? Sin embargo, técnicamente y de conformidad con lo establecido en nuestra legislación procesal, se le da el nombre o la denominación de recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el artículo 404 del Código Procesal Penal establece, ¿verdad?, que son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan los conflictos de competencia, los impedimentos, excusas, recusaciones, ¿verdad? Asimismo, pues los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la
intervención del querellante adhesivo o del actor civil, los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado, los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, los que denieguen la práctica de la prueba anticipada, los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal, los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones, los que denieguen o restrinjan la libertad, los que fijen término al procedimiento preparatorio, los que resuelvan excepciones y obstáculos a la persecución penal y civil, los autos en los cuales se declare la falta de mérito, otros autos que son apelables, se encuentra establecido el auto que resuelve la liquidación de costas, según el artículo 517 de nuestro Código Procesal Penal. También los autos que denieguen o autoricen intercepciones de comunicaciones, medidas precautorias, auto que aprueba o no el acuerdo de colaboración eficaz, según el artículo 107 de la ley contra la delincuencia organizada, el auto que resuelve la extradición también hay que tomarlo en cuenta según el decreto 28-2008, que es la ley reguladora del procedimiento de extradición. También son apelables pues aquellos autos definitivos, ¿verdad?, dictados por jueces de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. El artículo 405 también nos manifiesta, ¿verdad?, que son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia que resuelve el procedimiento abreviado contenido en el libro cuarto del procedimiento especial del título 1 de este código. Y también, ¿verdad?, las sentencias dictadas dictada en juicio de faltas por el juez de paz, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esto también. Ahora bien, tenemos la interposición, tiempo y forma. Deberá interponerse por escrito ante el juez que dictó la resolución dentro de 3 días, dentro del término de 3 días de notificada la resolución. ¿Ya? Usted se la recibió viernes, usted debe de contar lunes, martes, miércoles. El miércoles se le vence el plazo, ¿ya? Ahí, esos son los 3 días. Usted no va a echar en cuenta ese día que le están notificando. El término es de 3 días de notificada, siguientes de la notificación. Le notificaron viernes, entonces lunes, martes, miércoles tiene. Si se le pasa, usted lo interpone el jueves, se lo van a rechazar. Deberá expresar el motivo en que se funda. Si bien es cierto que la ley procesal no exige la motivación por debidamente, ¿verdad?, fundado, lo que implica que el recurso, pues, lleve fundamentado la razón de fondo y de forma, ¿verdad?, tal como lo exige el recurso de apelación, ¿verdad?, especial. Es decir, que usted le va a indicar, ¿verdad?, va a justificar
va a indicar cuál es el agravio, va a señalar ese agravio o esa afectación que le está haciendo al recurso, ¿verdad? Que, que le produce a usted, ¿verdad? Y en general va a justificar su capacidad para recurrir a lo que se refiere pues la doctrina como la impugnabilidad subjetiva y la posibilidad de recurrir la resolución judicial, ¿verdad? A lo que se le está denominando la impugnación objetiva. ¿Cuál es ese trámite? Del recurso de apelación. Se encuentra regulado el trámite en el artículo 410 y 411. El juez de primera instancia recibe el recurso interpuesto y procede a examinar el escrito en cuanto a la forma de presentación. Está bien de ser procedente, ¿verdad? Lo admite para su trámite y otorga el recurso de apelación de apelaciones, a más tardar la primera hora laboral del día siguiente. La sala de la Corte de Apelaciones al juez de primera instancia. Bien. Ahora viene la otra procedencia del recurso de apelaciones, que se encuentra en el artículo 405, 406, 407, que específicamente pues es el del recurso de apelación por procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es un procedimiento específico establecido en el artículo 464 de nuestra ley procesal. Procede en los casos en que el Ministerio Público pues estime suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de libertad, ¿verdad? Pero aquí pues nosotros debemos de tomar en cuenta que esa sentencia, ¿verdad? Del procedimiento abreviado, pues da pie a poder interponer un recurso de apelación, ¿verdad? Entonces ahorita pues la interposición, ¿verdad? Tiempo y forma. Deberá interponerse por escrito dentro de un plazo, por escrito ante el juez de primera instancia que dictó la resolución. Es importante que tomemos en cuenta esto. Y será dentro de un plazo de 3 días de notificada la resolución. Deberá igualmente que todos expresar el motivo en que se funda, ¿verdad? El agravio. ¿Cuál es el trámite? El juez es igualmente que la apelación normal, ¿verdad? El 410 y 411 de la ley procesal. El juez de primera instancia recibe el recurso interpuesto y procede a examinar el escrito cuanto a la forma de presentación. Debe ser, si debe de ser procedente, pues lo admite para su trámite y otorga el recurso de apelación ordenando notificar lo resuelto a las partes, es decir, que sí se admitió el recurso y que se va a elevar las actuaciones originales a la sala de la Corte de Apelaciones, a más tardar la
primera hora laboral del día siguiente. La sala de la Corte de Apelaciones recibe las actuaciones, señala audiencia dentro del plazo de 5 días de recibido el expediente para que el apelante y demás partes pues expongan, ¿verdad?, sus alegatos ante dicho tribunal, es decir, dicha Corte de Apelaciones. Terminada la audiencia de la sala de la Corte de Apelaciones, se pasará a deliberar y dictará la sentencia que corresponda dentro del plazo de 3 días, ordenando notificar lo resuelto a las partes. Concluido este régimen de notificaciones, pues certifica la sala lo resuelto y devuelve las actuaciones al juez de primera instancia. Ahora bien, tenemos la apelación contra las sentencias dictadas en juicio de faltas, según el artículo 491 de nuestro Código Procesal Penal. El juicio de faltas es un procedimiento específico también establecido en el artículo 488, exclusivamente para el juzgamiento de faltas de delitos contra la seguridad de tránsito y todos aquellos cuya sanción sea de multa. Su trámite estará a cargo de un juez de paz, quien dictará sentencia condenatoria o absolutoria. Las partes que consideren para que la resolución judicial le cause perjuicio, pues puede recurrir, ¿verdad?, ante el juez de primera instancia con un recurso de apelación. La interposición, tiempo y forma. El juez de paz recibe el recurso interpuesto y procede, ¿verdad?, a examinar el escrito en cuanto a la forma de presentación. Si procede, pues lo admite para su trámite y otorga el recurso de apelación, ordenando, ¿verdad?, notificar lo resuelto a las partes. Concluidas las notificaciones, se eleva este juzgado las actuaciones originales al juzgado de primera instancia, a más tardar, pues la primera hora laboral del día siguiente, y el juzgado de primera instancia, pues ya recibidas las actuaciones, va a resolver dentro del plazo de 3 días, ordenando notificar lo resuelto a las partes. Hago una corrección. La interposición, hay que recordar que es dentro de 2 días. Se me pasó indicárselos, ¿verdad? Que la interposición pues se da dentro del término de 2 días de notificada la sentencia. Y será interpuesto pues por escrito o verbalmente ante el juez de paz. Tiene usted esa opción, ¿verdad? Lo único es de que, como siempre, ¿verdad?, tendrá que expresar el motivo que se funda, ¿verdad?, el agravio que le está causando. Eso es importante tomarlo en cuenta. Bien, ahora pasamos a lo que es el recurso de queja. Nos podemos trasladar al artículo 412,
Ahí pues tenemos regulado lo que es el recurso de queja 412 al 414. En este caso, pues el recurso de queja es un medio de impugnación donde que procede, ¿verdad? Cuando el interponente pues interpone un recurso de apelación y el juez correspondiente pues lo deniega, ¿verdad? La parte que considere que es agraviada por tal resolución puede recurrir a una queja directamente a la sala de la Corte de Apelaciones. Así que si usted interpone un recurso de queja y le resuelve el juez que se lo deniegue, usted interpone un recurso de apelación y el juez pues se lo deniega, pues usted se siente agraviado porque no fue aceptado y usted considera que sí debe de ser aceptado, admitido y darle trámite, por lo tanto procede a acudir a la sala de la Corte de Apelaciones. ¿Para qué? Para que usted lo pueda presentar la queja de que el juez que tenía que conocer su recurso de apelación, pues se lo denegó, ¿verdad? Entonces, este debe de ser interpuesto por escrito ante la sala de la Corte de Apelaciones dentro del término de 3 días. De notificada la denegatoria. Eso es importante que usted lo tome en cuenta. Deberá expresar correctamente el agravio causado. La sala de la Corte de Apelaciones va a recibir el recurso y procede a examinar el escrito en cuanto a la forma de presentación. Va a declarar la admisión de su recurso. La sala requiere un informe al juez respectivo, quien lo debe de entregar o remitir dentro de un plazo de 24 horas. El recurso pues será resuelto por la sala dentro del plazo de 24 horas de recibido el informe, pudiendo resolver de dos maneras. Desestima el recurso, que quiere decir que devolverá las actuaciones al tribunal de origen sin más trámite. Otorgará el recurso, que seguirá conociendo conforme al trámite del recurso de apelación que usted presentó y fue denegado. Notificación, notificará a todas las partes procesales dentro de las 24 horas. Ese es el recurso de queja. Bien, ahora vamos a trasladarnos al recurso de apelación especial. Se encuentra establecido en el artículo 415 al 434 del Código Procesal Penal. La apelación especial, pues, es la revisión que procede de verdad para determinar la existencia de violaciones esenciales del procedimiento o infracciones a la ley sustantiva que influyan en la parte resolutiva de la sentencia o el auto recurrido, ¿verdad? Y persigue dotar de un mayor grado de certeza a los fallos definitivos de los tribunales, garantizando, ¿verdad?, el derecho de defensa y el control judicial, ¿verdad?, el restablecimiento del derecho violado o la justicia denegada. Así que el recurso de apelación tiene como objetivo, pues, atacar una resolución judicial definitiva que tenga o se base en un acto procesal viciado que provoque la nulidad de la misma
referido, ¿verdad?, a la constitución del tribunal, a la participación del Ministerio Público y el defensor, ¿verdad?, cuando está obligada a la publicidad y continuidad del debate, a los vicios de la sentencia y a la injusticia notoria, ¿verdad? Esta apelación especial pues cuenta de ciertos principios, ¿verdad?, doctrinarios adoptados por nuestra legislación y que se rige, ¿verdad?, el recurso. Tiene el principio de dispositivo, según el artículo 416, según este principio, pues la parte que considere agraviada por una resolución judicial es quien debe de hacer uso del recurso, ¿verdad? Ya que por la exclusividad le asiste ese derecho de hacer valer sus pretensiones ante el Tribunal de Apelaciones. Tenemos el principio de limitación del conocimiento. En ese entendido que el asistente del derecho, al que le asiste ese derecho de recurrir a la parte que se considere agraviada, ¿verdad?, por esa resolución, es quien también debe indicar en su escrito de interposición del recurso de forma clara y precisa, ¿verdad?, el agravio causado, ¿verdad?, a efecto de que el órgano jurisdiccional superior pues conozca únicamente cuánto únicamente en cuanto al agravio, que se está presentando. ¿Quién tiene la facultad de recurrir una apelación especial? La interposición del recurso de apelación especial pues se encuentra limitado a las condiciones objetivas y subjetivas que nuestra ley procesal expresamente establece, ¿verdad? Al tenor del artículo 398, enmarcado el principio de taxatividad, ¿verdad? Por lo que resulta analizar la impugnabilidad objetiva y subjetiva que de este principio pues se desprende. Por ejemplo, o bien, vamos a hablar lo que es en cuanto a la impugnabilidad objetiva primero. La impugnabilidad objetiva en la apelación especial pues radica esta condición en la facultad, ¿verdad?, que tienen los sujetos procesales de recurrir en apelación especial únicamente a las resoluciones judiciales que expresamente han quedado establecidas en nuestra legislación procesal penal en el artículo 415. Ahí pues nos están indicando, ¿verdad?, que son las sentencias dictadas por el Tribunal de Sentencia, la resolución del Tribunal de Sentencia y el de la ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a la medida de seguridad y corrección, imposibilite de ella imposibilite que ellas continúen, impide el ejercicio de la acción o deniegue la extinción o conmutación o suspensión de la pena, ¿verdad? Entonces ahí pues nos está indicando pues cierta procedencia, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Bien, entonces, además de los casos previstos, ¿verdad?, en este artículo 394, tenemos los que están en el artículo 415, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto.
Tenemos que tomar en cuenta que tenemos un recurso de apelación especial por motivo de fondo, que se refiere a los errores jurídicos o vicios cometidos por el Tribunal de Sentencia en cuanto a la ley sustantiva que utilizó para resolver el caso. Este motivo pues constituye un control de legalidad material, ya que permite al Tribunal de Apelación la revisión de normas sustantivas para su correcta aplicación, ¿verdad? O bien para anular la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia y emitir una nueva, ¿verdad? Entonces, los submotivos o vicios por los cuales se puede invocar el motivo de fondo, pues son la inobservancia de la ley, interpretación indebida de la ley, errónea aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Los efectos, la interposición del recurso de apelación por motivo de fondo, pues permitirá al Tribunal de Apelación, pues el estudio técnico de esos agravios sustantivos expresados por esos interponentes, ¿verdad? En su escrito, y en caso de proceder este recurso, pues el Tribunal de Apelaciones resolverá, ¿verdad?, el caso con definitiva anulación de la sentencia recurrida y pronunciará la que corresponde. Ahora bien, tenemos lo que es el recurso de apelación especial de forma, por motivo de fondo, de forma. En este caso, pues se refiere a los errores jurídicos, ¿verdad? Errores jurídicos o vicios del procedimiento cometidos, ¿verdad?, por el Tribunal de Sentencia durante el desarrollo del debate o el juicio, como le queramos llamar, es decir, en cuanto a la aplicación de la ley adjetiva que utilizó para resolver el caso. Este motivo, ¿verdad?, constituye un control de legalidad al debido proceso que obligadamente pues el Tribunal de Sentencia y los demás sujetos procesales deben de cumplir. Por lo tanto, aquí procede lo que es la protesta de anulación, ¿verdad? Y la protesta formal de anulación constituye un requisito esencial. Recordemos, ¿verdad?, que si se dio una protesta y no se resolvió, ¿verdad?, entonces aquí se puede utilizar lo que es la apelación especial. Los submotivos o vicios por los cuales puede invocar el motivo de forma, pues son la inobservancia de la ley y el erróneo aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento, ¿verdad? Y su efecto, pues la interposición de este recurso, pues hace que el Tribunal de Apelación al momento de constituir el agravio causado, resuelva el caso en definitiva, anulando la sentencia recurrida y el acto procesal impugnado, y enviará, ¿verdad?, el expediente al tribunal respectivo para que vuelva a dictar un fallo correspondiente con observancia del procedimiento o del debido proceso. En este caso, pues hay que tomar en cuenta que el trámite del recurso de apelación, ya sea de fondo o de forma, pues es el mismo. Lo que cambia, pues, son los motivos, ¿verdad? Deberá interponerse por escrito ante el Tribunal de Sentencia que dictó la resolución, o en su caso, juzgado de ejecución, dentro del plazo de 10 días de notificada la sentencia o el auto impugnado. El recurrente, deberá indicar en su escrito separadamente cada motivo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados
o inobservados y expresará concretamente cuál es la aplicación que pretende. Hay un emplazamiento. Hay un emplazamiento. Hay un emplazamiento que interpuesto al recurso, ¿verdad? Ante el tribunal, emite una resolución dando trámite al recurso, emplazando a las partes para que comparezcan a la sala de la Corte de Apelaciones dentro de 15 días de haber sido notificada y señalen nuevo lugar para recibir notificaciones. Concluido este tiempo, el tribunal de sentencia pues remite las actuaciones a la sala competente el día hábil siguiente. ¿Quién está obligado a cumplir el emplazamiento? ¿Verdad? Posteriormente, recibidas las actuaciones y vencido el plazo, advertido, ¿verdad?, del emplazamiento, la sala de la Corte de Apelaciones procede a examinar el recurso interpuesto y las adhesiones para determinar si cumple con los requisitos de tiempo, argumentación, fundamentación, protesta, para decidir sobre la admisión formal del recurso. Declara la admisión formal del recurso interpuesto la sala de la Corte de Apelaciones. Las actuaciones quedarán por 6 días en la secretaría de la sala de la Corte de Apelaciones para que las partes puedan consultarlas, esto garantizando un derecho de defensa y debido proceso. Vencidos los 6 días del presidente del Tribunal de Apelaciones, fijará audiencia para el debate con un intervalo o menor de 10 días, debiendo notificar a las partes, ¿verdad? La audiencia se celebrará ante el Tribunal de Apelaciones con las partes que comparezcan. Para el efecto, el tribunal le concederá la palabra en primero al abogado recurrente y si fuere interpuesto varios recursos, se les concederá la palabra uno a uno, siguiendo un orden de interposición. Viene la sentencia, finalizada la audiencia de debate, el tribunal, pasará a deliberar y pronunciará la sentencia. Si por lo avanzado de la hora y la complejidad del asunto, ¿verdad?, el tribunal puede decidir diferir la deliberación y pronunciar la sentencia dentro de un plazo que no exceda de 10 días, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Bien, ahora tenemos lo que son los recursos de carácter ordinario. Recordemos que tenemos casación y revisión. El recurso de casación procede en contra de las sentencias dictadas por la Sala de la Corte de Apelaciones, cuya competencia específica para su conocimiento le corresponde a la Corte Suprema de Justicia a través de su Cámara Penal, por considerarse, ¿verdad?, un recurso eminentemente formalista. Tiene como único interés, pues, la correcta aplicación e interpretación de la ley. Asimismo, pues, 5 fallos en un mismo sentir, pues, generan jurisprudencia.
En cuanto a la facultad de recurrir, pues planteamiento del recurso, ¿verdad?, de casación se encuentra limitado al cumplimiento de las condiciones objetivas que permiten recurrir la resolución judicial y condiciones subjetivas, es decir, que solo en los casos establecidos por la ley. La procedencia es contra aquellas sentencias o autos definitivos dictados por la Sala de la Corte de Apelaciones, según los establecidos en el artículo 437, ahí encuentra usted la procedencia de este recurso. El recurso de casación pues puede ser interpuesto por motivo de forma o de fondo. El recurso de casación por motivo de forma pues lo encuentran en el artículo 439, 440 y es de forma cuando se verse sobre violaciones esenciales del procedimiento y procede únicamente en los casos establecidos en el artículo 440. Mientras que el recurso de casación por motivo de fondo, pues es de fondo cuando se refiere a las infracciones de la ley que influyeron decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o auto recurrido y solo procede en los casos establecidos en el artículo 441. Su trámite se debe de interponer por escrito ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Sala de la Corte de Apelaciones que dictó la resolución, quien lo va a elevar inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de 15 días de notificada la sentencia que lo motivó con expresión de los fundamentos legales que autorizan el recurso. El recurrente deberá expresar en su escrito, pues, de interposición, de manera clara y precisa los artículos e incisos que autoricen el recurso, indicando, ¿verdad?, si es por motivo de forma o de fondo, así como los artículos e incisos que se consideren violados de la ley respectiva. Recibidas las actuaciones, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, procede a examinar el recurso interpuesto para determinar si cumple con los requisitos de tiempo, modo y forma, y se procede a señalizar una vista. La audiencia será pública y se leerá, ¿verdad? Se leerá, se va a leer la parte conducente de la sentencia o auto recurrido y los votos decidentes, y se concederá primero la palabra al abogado recurrente, seguidamente se le concederá la palabra a los demás sujetos procesales, ¿verdad?, que hayan comparecido y que tengan interés en el asunto. Las partes pues podrán presentar sus alegatos por escrito si lo desean. Seguidamente viene la sentencia. Finalizada la audiencia de la vista, pues la Cámara Penal procederá, ¿verdad?, a deliberar inmediatamente y la sentencia pues se pronunciará en un plazo máximo de 15 días, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues los efectos de fondo, casará la resolución impugnada y resolverá el caso. La forma, pues reenvío del tribunal para que emita pues una nueva resolución, ¿verdad? Y así pues tenemos también lo que es el recurso de revisión establecido en el artículo 453. Reconoce la posibilidad de una existencia de un error judicial, con lo que se persigue la anulación de la sentencia penal ejecutoriada
cualquiera que sea el tribunal, ¿verdad?, que la haya dictado aún en casación. Solo procede a favor del condenado y lo conoce la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. Facultad para impugnar, pues podrá promover la revisión a favor de su condenado, pues en este caso, pues será el propio condenado o el Ministerio Público, el juez de ejecución, ¿verdad? Según el artículo 454. Su trámite deberá interponerse por escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Cámara, a través de la Cámara Penal. No tiene plazo para su interposición. Perdón. El recurrente pues deberá indicar en su escrito el motivo que está, que funda su petición. Recibido por la Corte Suprema de Justicia, pues esta examinará el recurso y si procede, inmediatamente después de admitida la revisión, pues el tribunal deberá dar intervención al Ministerio Público o al condenado, según sea el caso, ¿verdad? Para que disponga de los medios de prueba que ofreció el recurrente o que crea útil para la averiguación de la verdad. Concluida la instrucción, se señalará una audiencia que será para que se manifiesten los intervinientes y así poder tomar una decisión el tribunal, declarará con lugar o sin lugar la revisión. Si se declara con lugar, anulará la sentencia y remitirá a un nuevo juicio, pronunciará directamente la sentencia definitiva. Sin lugar, pues no surte efectos. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase, así que voy a proceder a leer las preguntas correspondientes para esta semana número 15, que es la pregunta 1, ¿con qué finalidad se interpone el recurso de reposición en la audiencia? Pregunta 2, ¿en qué consiste el recurso de casación por motivo de forma? Pregunta 3, ¿cuál es el efecto del recurso de apelación por motivo de forma? Pregunta 4, ¿en qué plazo se debe interponer el recurso de queja y ante qué autoridad? Pregunta 15, pregunta 5, perdón, ¿en qué consiste el principio reformation impeius? Así que estas han sido nuestras preguntas para el día de hoy. Como siempre, quedo a la orden y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén bien. Feliz tarde.